Bueno, por allí hay muchos analistas en la República Argentina que hablan de una posibilidad, debido a que, bueno, el propio Milei y Macri lo ha dicho también, han hablado de que han tenido contactos, de hecho Macri lo saludó por la excelente votación que tuvo Milei, hablan de posibles coincidencias. Acá vemos una en estas Sí. declaraciones de Mauricio Macri en Uruguay, el antikirchnerismo. Por lo menos esa es una coincidencia entre Milei y Macri. Pero mejor que no lo analice yo, sino que lo haga realmente quien lo puede hacer y de la mejor manera. Estoy hablando de Claudio Fantini, quien ya tenemos aquí en imagen. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? El abrazo a la distancia. Hola Humberto, muy buen mediodía. Valeria, un gusto saludarlos. ¿Cómo andas, Claudio? ¿Qué significa este protagonismo de Milei, que ya lo hemos analizado, pero obviamente esto sigue las repercusiones con todo lo que está sucediendo en Argentina? ¿Qué significa ese protagonismo y qué posibilidades tiene realmente de llegar a ser el presidente de Argentina? Bueno, en gran medida, Valeria, es una incógnita la que flota sobre la Argentina. Primero, por si puede finalmente convertirse en presidente y luego, ¿qué implicaría que llegase a la presidencia? En ese caso, las posibilidades son dos. O que se deje rodear por gente que puedan moderarlo a la hora de actuar manejando los resortes del poder, o que Milei haga desde la presidencia lo que ha venido planteando, y lo que ha venido planteando es la teoría económica pura. Milei es un extraño caso de quien convierte en programa de gobierno lo que es teoría económica. Yo no he visto muchos casos de personas que hayan estudiado economía y que hagan de la teoría económica un plan de gobierno. Y eso es lo que está planteando Milei, y esa posibilidad genera grandes dudas, por eso hasta los mercados reaccionaron mostrando que se trata de una posibilidad inquietante. Una de las virtudes de Milei es que cuando le preguntan algo en público dice siempre lo que piensa, y si nos fijamos cómo piensa, ante preguntas como, por ejemplo, si considera que se pueden comprar y vender bebés, lo que vemos es que su mente viaja hacia el libro donde está la teoría económica pura a la que él adhiere, y en términos de fundamentalista, vuelve de ahí y responde, y siempre responde desde la teoría económica en estado puro. Entonces dice que comprar y vender bebés es una posibilidad muy lógica, que portar armas es una posibilidad muy lógica, que vender órganos del cuerpo humano es una posibilidad muy lógica. Siempre ante una pregunta, su mente viaja hacia el corazón de la teoría política, o los libros de Hayek o los libros de von Mises, y ahí encuentra el fundamento. Eso es precisamente el fundamentalismo. Man, ejercitar o mantener como propuesta los fundamentos de una religión o los fundamentos de una ideología. Yo creo que en términos de lo que expresa la votación es una opción por el antisistema. Yo diría, Valeria y Humberto, que desde finales del siglo XX hasta la fecha lo que estamos viendo es un proceso de decepción con la política, porque la política tradicional no está respondiendo a las incertidumbres, los miedos, las ansias del ser humano contemporáneo. La destrucción del empleo por el vertiginoso cambio y transformación permanente de la tecnología es uno de los aspectos que hace que el hombre y la mujer contemporáneos vivan naufragando en una incertidumbre, y la política no tiene respuestas para eso. Por eso, en la última década del siglo XX, la búsqueda en las democracias empezó a ser por fuera de la política. Ahí aparece la figura del outsider, ¿no? El outsider, aquel que no pertenecía a los partidos tradicionales, a la política tradicional, sino que estaba fuera del escenario político,
y allí lo buscan y de allí lo traen y está en el escenario político. Fujimori, en el caso de Perú, un hombre que toda su vida había transitado por la faja académica, era decano de una facultad de agronomía. Berlusconi, en Italia, un hombre que había vivido siempre en el mundo empresarial, no había tenido que ver con la política, y en el marco del tembladeral generado por el Mani Pulite, que la lucha contra la corrupción del juez Antonio Di Pietro, bueno, se produce la caída de la partidocracia tradicional e irrumpe Berlusconi, el outsider de la política. Eso caracterizó a la década de los 90, pero en las primeras décadas de este siglo se pasa a un estadio superior, y el estadio superior a lo que empezó con el protagonismo del outsider es la búsqueda en la antipolítica. El outsider era una salida suave de la política tradicional. Ahora estamos en el antisistema, y el antisistema es una salida brusca. Por eso, en estas últimas 2 décadas, lo que hemos visto es que ha cotizado políticamente el discurso de una alta agresividad, el discurso cargado de violencia política, incluso, ¿no? Donald Trump en los Estados Unidos, Rodrigo Duterte en Filipinas, Jair Bolsonaro en Brasil. Hugo Chávez, desde la izquierda, expresó el antisistema y puso fin a un bipartidismo, el de la centro derecha que se expresaba en COPEI y el de la centro izquierda que se expresaba en Acción Democrática. Lo destruyó a ese bipartidismo Chávez, que fue la opción del antisistema. Ese es el rasgo de estas primeras décadas, y creo que en la Argentina todavía las opciones estaban dentro de la partidocracia tradicional, nada más que ya las dos fuerzas políticas más importantes, el radicalismo y el peronismo, tenían que ir dentro de coaliciones. Bueno, el triunfo de Milei habla del primer paso de la Argentina en la dimensión del antisistema. Se busca a quien lo que propone es patear el tablero, ¿no? Y lo propone de esa forma tan particular. Él convierte en programa de gobierno lo que es teoría económica. Obvio, pero uno se pregunta, ¿no? Luego del cimbronazo del domingo, siempre aclarando que no ha sido nada definitivo, porque lo definitivo se viene en octubre, ¿es posible que de aquí a octubre esta tendencia pueda variar? Yo creo, Humberto, que en la Argentina todo es posible. Argentina es una moneda en el aire. Octubre, en una realidad tan vertiginosa como la de la política y la economía argentina, octubre queda del otro lado del océano. Octubre queda en un tiempo muy remoto, muy lejano. Todo puede pasar, pero la posibilidad mayor de llegar a la presidencia hoy la tiene quien se constituyó en la gran sorpresa, quien por primera vez supera a las fuerzas tradicionales que hoy son parte de las 2 grandes coaliciones que hasta acá casi monopolizaban la política en la Argentina. Esa figura es Javier Milei. Pero no se puede descartar que en ese 30% de votantes que obtuvo, bueno, muchos empiecen a preocuparse y a pensar de otro modo, lo que significaría dejar la presidencia en una persona que a la celebridad la cobró irradiando violencia política con su discurso y con su gesticulación. Un hombre que transmitió un rencor hacia la política, que la política se lo ha sabido ganar. La clase dirigente argentina es lo que yo defino como la chantocracia, ¿no? Bien merecido tiene esa repulsión, pero la violencia política conduce a escenarios más vale inquietantes, y la violencia política ha sido el eje del discurso de Milei, un discurso que es más gestual que retórico. Él ha expresado más a través de sus gestos que de sus palabras lo que le ha dado votos. De sus propuestas, la única que la sociedad ha entendido y aceptado porque tiene mucha lógica, para mí es lo más lógico que dice, es señalar a la clase política como la casta. En eso, que además es un término que usó Podemos, el movimiento antisistema español,
que se originó como movimiento de los indignados y ocupaba plazas públicas en Madrid, en Barcelona, en las principales ciudades, fue Podemos y su líder, Pablo Iglesias, el que llamó casta a la clase política tradicional que manejaba la política desde siempre, o con la centro derecha o con la centro izquierda. Ese término, la casta, que lo acuñó la izquierda antisistema española, es lo que acuña acertadamente Javier Milei. Más allá de eso, lo que la gente, lo que movilizó a mucha gente a votarlo, es lo que Milei expresa con sus gestos, ¿no? Con sus gestos, con su forma furibunda de expresarse, de hablar con los ojos desorbitados. Esa ira es lo que siente mucha gente contra la clase dirigente argentina. Ahora, que eso se convierta en gobierno, yo creo que a más de uno de los que en las PASO lo votaron, porque en definitiva las PASO no eligen el presidente, pueden llegar a cambiar su voto. Y curiosamente también, en este puede pasar cualquier cosa, cualquiera de los tres puede terminar ganando. Yo creo que entre Bullrich y Sergio Massa, a pesar de que Sergio Massa se ha convertido en el candidato que le ha dado el peor resultado al peronismo de toda la historia, nunca el peronismo estuvo por debajo del 35% de los votos y apenas llegó al 27%. Con Sergio Massa, a pesar de ser el que quedó tercero y que le dio el peor resultado al kirchnerismo, y a pesar de que su gestión al frente de la economía está dando resultados cero o menos cero todavía, creo que tiene alguna chance mayor que Patricia Bullrich de dar vuelta el resultado, si es que este resultado de las PASO aún puede darse vuelta. Claudio, muchas gracias por hoy y te esperamos en Montevideo el viernes. Bueno, va a ser un gusto, Valeria y Humberto, le dejo un abrazo y nos vemos allá el viernes. Un abrazo, Claudio.